Puede que no te des cuenta, pero ese lugar donde siempre dejas tus zapatos al llegar a casa puede estar atrayendo la escasez, bloqueando tus bendiciones y saboteando tus finanzas. Todos los días, Carlo Acutis, el joven que se hizo conocido por su santidad en medio del mundo moderno, dejó una poderosa advertencia espiritual. Nunca dejes tus zapatos en ese lugar. ¿Te parece algo pequeño? Él decía que justamente ahí está el peligro. Si has trabajado mucho y aún así el dinero nunca alcanza, si la paz dentro de casa vive amenazada y sientes que algo te impide prosperar, entonces este mensaje es para ti. En este video vas a descubrir cuál es ese lugar, por qué bloquea la prosperidad y qué hacer para transformar incluso el gesto más simple en un canal de bendiciones. La respuesta está en tus pies. Y comienza ahora. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que algo que haces todos los días, casi sin pensar, puede estar influyendo en tu vida mucho más de lo que imaginas? Carlo Acutis, un joven católico que vivió apenas 15 años, decía, con una sabiduría mucho mayor que su edad: todos nacen como originales, pero muchos mueren como copias. ¿Qué quería decir con eso? Que muchas veces vivimos en piloto automático. Repetimos hábitos, comportamientos y gestos sin preguntarnos qué estamos, de hecho, eligiendo con ellos. Y justamente ahí está el peligro. Carlo veía la fe no como algo encerrado en la iglesia o en los momentos de oración, sino como algo que debía estar en todo, en los clics que damos, en los sitios que visitamos, en la ropa que usamos, e incluso en los lugares donde dejamos nuestros zapatos. Sí, así como lo oyes, tus zapatos. ¿Suena extraño? Entonces, escucha esta idea con cariño. Imagina lo siguiente: llegas a casa después de un día agotador, quizás lleno de compromisos, tráfico, conversaciones difíciles, filas, ruidos, distracciones. Tienes la mente llena y el cuerpo exhausto. Lo primero que haces al entrar en casa es quitarte los zapatos. Hasta aquí todo bien, pero los lanzas en un rincón de cualquier forma, sin pensar. O tal vez los dejas justo ahí, junto a la puerta. Al fin y al cabo, todo el mundo hace eso, ¿cierto? Pero, ¿y si te dijera que ese pequeño hábito, aparentemente sin importancia, podría estar bloqueando las gracias que Dios quiere derramar sobre tu hogar? Parece exagerado. Carlo diría que no, porque él creía y lo vivía que Dios se revela en los detalles. Cuando tratas tu casa con reverencia, con orden, con amor, en realidad estás tratando así a Dios. Porque, como decía Carlo, la Eucaristía es la autopista al cielo, pero el camino hacia ella comienza con pequeñas elecciones, incluso dentro de tu casa. Tal vez nunca te lo habías planteado, pero la forma en que te relacionas con el ambiente que te rodea dice mucho sobre tu disposición interior. Zapatos tirados de cualquier manera no son solo una cuestión de limpieza o de organización, pueden reflejar una falta de atención a lo espiritual. Carlo veía su casa como un santuario doméstico, y por eso cada gesto era una ofrenda, una oración silenciosa. Guardar bien los zapatos, por ejemplo, puede parecer algo insignificante, pero cuando se hace con amor, con conciencia, con intención, ese gesto se convierte en una semilla de gracia. Y por eso hoy quiero invitarte a ver algo que tal vez nunca habías notado. Tal vez un gran cambio que esperas comience por algo muy pequeño que aún no haces. ¿Caminamos juntos? Carlo nos enseñó que el cielo está a un clic, o mejor dicho, a un gesto de fe. Y ahora vamos a lo que Carlo decía, que había que evitar a toda costa. Pero antes, revisa si ya estás suscrito al canal. Aquí vamos a hablar de muchas otras prácticas simples que, cuando se viven con fe, pueden abrir puertas que llevan años cerradas. Carlo Acutis nació en Londres, pero creció en Milán, en 1900, medio del ajetreo de una ciudad moderna, ruidosa y acelerada. Como cualquier chico de los años 90, le gustaban la tecnología, los videojuegos, el internet. Pero a diferencia de la mayoría, él usaba todo eso como un puente al cielo, no como una distracción. Mientras muchos jóvenes se perdían entre mil estímulos, Carlo cultivaba una mirada profunda hacia las pequeñas cosas. Tenía una sensibilidad especial, casi como si pudiera ver lo invisible en lo cotidiano. Y es justamente por eso que prestaba atención donde nadie más lo hacía, como, por ejemplo, en los zapatos. ¿Alguna vez has pensado en dónde han estado tus zapatos hoy? Tal vez has caminado por calles transitadas, lugares llenos de gente, ambientes cargados, salas de espera, filas en el banco, mercados, oficinas estresantes, lugares donde las personas dejaron no solo sus pasos, sino también sus preocupaciones, sus tensiones, sus energías. Carlo entendía que los zapatos son como recolectores de todo eso. Tocan el suelo, absorben el polvo, el sudor, el ritmo y el peso de cada lugar por donde has pasado. Y
Y luego, llevas todo eso contigo a casa, al lugar donde duermes, rezas, cuidas de tus hijos, compartes la vida con quienes amas. Y aquí está el punto. Cuando dejas los zapatos tirados en lugares espiritualmente vulnerables de tu hogar, no solo estás siendo desordenado, estás permitiendo que todo lo que los zapatos han cargado se instale en tu ambiente familiar. Carlo no era supersticioso, para nada. Era un joven profundamente enraizado en la Eucaristía, en el Evangelio, en el amor a la Iglesia, pero sabía que el mundo espiritual existe, que nuestro hogar respira, que las cosas tienen memoria y que el ambiente puede ser un canal de gracia o de perturbación. Fue por eso que empezó a advertir a amigos cercanos e incluso a adultos de su parroquia. Tu casa debe ser un lugar de bendición, no de peso. ¿Y dónde comienza esa bendición? Justamente en los hábitos repetidos sin conciencia. Carlo decía que estar siempre online con Dios significaba vivir conectado a su presencia en todo, no solo en las oraciones, sino en las acciones diarias. Guardar los zapatos con reverencia, entonces, pasa a ser más que una costumbre, es un acto profético, una señal de que estás listo para transformar tu hogar en tierra fértil donde Dios pueda caminar con libertad. Una vez, Carlo estaba con su madre visitando a una familia amiga. Vivían en una casa sencilla, en una villa de la región de Lombardía. Era un hogar lleno de vida, pero también lleno de preocupaciones. El padre de la familia había sido despedido hacía pocos meses. La madre tenía problemas de salud. Los hijos, 3 niños pequeños, apenas podían concentrarse en los estudios. Había una tensión en el aire, incluso con las sonrisas en la mesa. Carlo, con su forma serena y una mirada que parecía atravesar las apariencias, guardó silencio por un momento, observando. Al final de la visita, se acercó a la dueña de casa y preguntó con la naturalidad de un adolescente curioso: ¿Dónde dejan ustedes los zapatos cuando llegan de la calle? La mujer, sorprendida, respondió: dejamos todo allí en la esquina del pasillo. Es donde cabe. Siempre ha sido así. Carlo hizo un gesto de cariño, la miró a los ojos y dijo: puede parecer algo pequeño, pero Dios se fija en los detalles. A veces es por donde menos esperamos que Él empieza a actuar. En el coche de regreso a casa, su madre le preguntó por qué había hecho esa pregunta, y Carlo respondió con sencillez: sentí que algo estaba bloqueando la paz en esa casa. Y no era solo por las dificultades, era por la manera en que estaban enfrentándolas. Los zapatos tirados eran el reflejo de sus almas, cansadas, sin dirección, acumulando el peso del mundo. Al día siguiente, escribió una carta para la familia. En ella, sugería algo muy específico: guardar los zapatos en un armario, con los pares juntos y las puntas hacia la pared, durante 40 días, como una forma de ofrecer ese gesto a Dios, como una oración silenciosa por la restauración del hogar. La familia tomó la sugerencia en serio. No entendían muy bien el motivo, pero confiaban en el cariño y en la fe de Carlo. Comenzaron a acomodar los zapatos con cuidado, como un pequeño ritual diario. Y junto con eso, comenzaron a rezar más en familia, a dar gracias antes de las comidas, a conversar más. ¿Y qué pasó? En menos de 3 meses, el padre recibió una nueva oferta de trabajo, algo que ni siquiera estaba buscando. La salud de la madre mejoró. Los hijos se volvieron más tranquilos, pero por encima de todo, la atmósfera del hogar había cambiado. Era como si una ventana se hubiera abierto y el aire finalmente pudiera circular libremente. No fue un milagro en el sentido espectacular, fue una sanación silenciosa, hecha con constancia y fe. Una transformación que comenzó en el lugar donde se dejaban los zapatos. Carlos solía decir: cuando le das sentido a tu gesto, se convierte en un puente entre el cielo y la tierra. Y tal vez lo que hoy falta en tu vida no sea una gran respuesta, sino un gesto simple, repetido con amor todos los días. Cuando se habla de espiritualidad ligada a lo cotidiano, muchas personas piensan enseguida: pero eso es superstición, ¿no? Como si cuidar el hogar, elegir un lugar adecuado para guardar los zapatos o prestar atención a los objetos que nos rodean fuera cosa de quien cree en magia. Pero Carlo Acutis nunca fue supersticioso. Era católico hasta los huesos, apasionado por la Eucaristía, devoto de la Virgen María, amigo íntimo de Jesús. Era un joven con los 2 pies firmemente plantados en la fe y los ojos puestos en el cielo, que aún así, o tal vez precisamente por eso, tenía plena conciencia de que el mundo espiritual no se limita a lo que sucede en la iglesia o durante la oración. Carlos sabía que Dios habita en los detalles y que, del mismo modo, el
enemigo se aprovecha de la distracción. Mientras muchos religiosos veían al demonio como algo lejano, presente solo en grandes tentaciones, Carlo percibía que las mayores caídas comenzaban con pequeños descuidos. Decía que la santidad no estaba en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer lo ordinario con conciencia y amor. Y eso también vale para lo que llevamos de la calle al interior de la casa. ¿Te has fijado alguna vez en cómo te sientes al entrar en un ambiente desordenado, caótico, cargado? Parece que el cuerpo pesa, la mente se confunde, la oración no fluye, el corazón se inquieta. Eso no es casualidad, es atmósfera. Carlo veía el hogar como un pequeño santuario, y todo santuario necesita orden, necesita intención, necesita cuidado. Él decía que Dios no necesita nuestra perfección, sino nuestra disposición. Y cuando decides cuidar tu casa con reverencia, aunque sea solo alineando un par de zapatos, estás diciendo: Señor, mi casa te pertenece, y quiero que aquí reine tu presencia. Superstición es hacer algo esperando un intercambio mágico. Conciencia espiritual es hacerlo con amor, sabiendo que cada gesto puede ser una respuesta a la gracia. Es como cuando entras en una capilla y bajas la cabeza en silencio. Nadie te lo exige, pero tu cuerpo reconoce el lugar sagrado. Lo mismo debería suceder dentro de tu hogar. Y todo comienza con una nueva mirada sobre lo que parece común. Carlo nos enseña que vivir bien es orar bien. Y orar bien es empezar reconociendo que Dios se manifiesta en lo simple, en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. Carlo Acutis no era del tipo que imponía reglas. No decía, haz esto o no hagas aquello, como quien lleva un manual, pero observaba, con mucha atención. Con el corazón abierto y los ojos fijos en Dios, Carlo notaba patrones espirituales que escapaban a la mirada común. Y uno de esos patrones tenía que ver con lugares de la casa que, sin darnos cuenta, acumulaban una energía extraña, casi como si sofocaran la gracia. Él empezó a notar que algunas casas cargaban una sensación constante de peso. No era pobreza material ni falta de amor, era algo sutil pero real. Era como si las bendiciones tocaran la puerta, pero no pudieran entrar. Y con el tiempo, Carlo entendió que los objetos del hogar cargan más que polvo, cargan historias, energía, señales. Y los zapatos por donde pasan traen muchas cosas consigo. Por eso Carlo comenzó a advertir: hay 3 lugares de la casa donde jamás debemos dejar nuestros zapatos. No por superstición, sino porque esos espacios funcionan como portales, y lo que colocamos allí puede influir en todo a nuestro alrededor. Debajo de la cama. Para Carlo, la cama era un lugar sagrado. Allí descansaba el cuerpo, reposaba el alma, ocurrían los sueños. Él decía, durante el sueño el alma se expande, toca lugares que la mente despierta no alcanza. Ahora imagina, si los zapatos cargados con toda la energía de la calle están debajo de la cama, ¿qué pasará con ese campo espiritual mientras dormimos? Carlo creía que eso creaba una especie de niebla invisible, un sofoco, una especie de ruido entre el alma y la paz que necesita. Él decía, duermes con el cuerpo, pero puedes despertar con el espíritu más cansado que antes. Todo por causa de un hábito pequeño, pero repetido. ¿Y tú, habías escuchado alguna vez esta enseñanza de Carlo? ¿Has notado dónde sueles dejar tus zapatos al llegar a casa? Cuéntame en los comentarios si alguna vez has pasado por situaciones de bloqueo financiero o si conoces a alguien que lucha constantemente, pero las cosas nunca fluyen. Cerca de plantas dentro del hogar. ¿Sabías que las plantas son como antenas espirituales? Carlo lo decía con frecuencia. Captan el ambiente, reaccionan a lo que sienten y son sensibles a nuestra presencia. Una planta colocada en un ambiente de oración florece con más vigor. Una planta olvidada en medio del desorden se marchita, incluso con agua. Ahora imagina lo que sucede cuando colocamos nuestros zapatos, llenos de la energía del mundo, justo al lado de una planta. Carlo explicaba que las plantas absorben esa carga y la propagan, como si fueran un altavoz de lo que está escondido. Es por eso que las casas con plantas cerca de la puerta, donde también se dejan zapatos, suelen vivir lo que Carlo llamaba el ciclo de la casi bendición. La oportunidad se acerca, pero no se concreta. La alegría aparece, pero pronto se desvanece. Es como si todo estuviera siempre a un paso de la plenitud, cerca de la puerta de entrada, especialmente apuntando hacia adentro. Este era el aviso más fuerte de Carlo. La puerta de entrada para él era el portal de la providencia, el lugar por donde entran no solo personas, sino también bendiciones, oportunidades, reencuentros. Es como si la puerta fuera el pulmón de la casa, respirando el mundo y trayendo lo bueno. Pero cuando los zapatos
se dejan allí, especialmente desordenados o apuntando hacia adentro, se convierten en un bloqueo simbólico, una señal de que el hogar está cerrado a la gracia, un obstáculo entre lo que Dios quiere traer y lo que realmente entra. Y lo más curioso, es justamente ahí donde la mayoría de las personas deja los zapatos. Carlo sonreía con ternura al hablar de eso. No era para asustar, era para despertar. Porque como él decía, el mal entra por las rendijas que el bien ignora. Ahora que ya sabes los lugares que debes evitar, todavía estás a tiempo de cambiar. Pero antes de que continuemos con lo que Carlo enseñaba sobre el lugar correcto, para guardar los zapatos deja tu me gusta aquí en el video. Eso ayuda a que YouTube entregue este contenido a más personas que también necesitan esta luz. ¿Te gustó? Entonces sigamos. Después de advertir sobre los 3 lugares prohibidos para dejar los zapatos, Carlo Acutis siempre hacía cuestión de mostrar el otro lado de la moneda. Dios no solo nos corrige, Él nos orienta, nos muestra dónde está la fuente de la bendición, porque no basta con saber dónde no dejar los zapatos. Es necesario saber dónde y cómo colocarlos, de forma que se convierta en un gesto de reverencia, de espiritualidad práctica, de apertura a lo nuevo. Carlo decía que el lugar donde guardas tus zapatos puede convertirse, sí, en un punto de conexión con el cielo. La orientación de Carlo era simple, pero cargada de sentido. Guarda tus zapatos dentro de un armario cerrado, de preferencia un mueble que uses solo para eso. Y si es posible, posicionado en el lado este de la casa, el lado por donde nace el sol, el mismo lado orientado hacia Jerusalén en muchas iglesias. Ese detalle para Carlo tenía un significado profundo. El lado por donde nace el sol es el lado de la resurrección, decía él. Es la dirección de donde viene la luz nueva, la esperanza, el nuevo comienzo, y al posicionar los zapatos allí, con esa intención, estás diciendo, Señor, mis pasos caminan hacia ti. Pero hay otros 2 detalles importantísimos. Los zapatos deben estar siempre en pares, nada de un zapato izquierdo perdido en una esquina y el derecho tirado en otra. Para Carlo, eso simbolizaba división, y donde hay división, la gracia se dispersa. Dios habita en la unidad, decía él, y hasta los zapatos deben expresar eso. Las puntas deben estar orientadas hacia la pared, no hacia afuera, ni hacia la puerta del armario. ¿Por qué? Porque esa posición representa un gesto de interiorización espiritual. Es como si los zapatos, que han pasado por tantos caminos, ahora descansaran orientados hacia el silencio, hacia el interior, hacia el recogimiento. Carlo decía que cuando guardas los zapatos con atención, estás cerrando el ciclo del día de forma santa. Estás diciendo, todo lo que viví hoy lo entrego, todo lo que recibí lo ordeno, todo lo que cargo lo consagro. Y entonces ese gesto, que para muchos es solo una formalidad, se convierte en oración. Él comparaba los zapatos con los pies de Jesús en la última cena, cuando fueron lavados por él. Si hasta los pies del Salvador fueron tratados con cariño y respeto, ¿por qué no tratar con reverencia aquello que nos lleva por nuestros caminos diarios? Y añadía, los zapatos son como las huellas que dejamos en el mundo. ¿Dónde están? Dice mucho sobre hacia dónde queremos llegar. Carlo Acutis era un genio de la tecnología. Programaba sitios web, creaba bases de datos y organizó un catálogo digital con todos los milagros eucarísticos del mundo. Solo, a los 14 años, entendía muy bien cómo funcionaban los sistemas, cómo se ejecutan los comandos en secuencia, cómo se acumulan los códigos, cómo pequeños errores generan grandes fallos cuando se ignoran. Fue por eso que empezó a aplicar ese razonamiento a lo espiritual. Así como una computadora, el alma humana también guarda comandos. Y si repites el mismo gesto negativo por mucho tiempo, creas una especie de virus espiritual. Carlo llamaba a eso matriz de escasez. ¿Y qué es eso? Es cuando hábitos pequeños, negativos, hechos sin atención, como dejar los zapatos en 1900 lugares espiritualmente frágiles del hogar, se acumulan durante días, semanas, años, y crean una atmósfera invisible de bloqueo, un campo de repetición de dificultades. Las cuentas no cierran, las oportunidades aparecen y desaparecen, las relaciones se tensan, el ambiente del hogar se vuelve pesado, la oración se traba. La sensación es que algo siempre está impidiendo el sí de Dios. Y lo más preocupante, decía Carlo, es que cuanto más se repite el hábito, más se arraiga. Se convierte en una programación interior,
anterior, un ciclo que se alimenta a sí mismo. Carlo contaba sobre familias enteras que llevaban años viviendo en ese patrón, gente que trabajaba duro, rezaba, hacía todo bien, pero nunca salía del mismo lugar, hasta que cambiaban una cosa, solo una, la forma en que trataban sus zapatos, y eso parecía desbloquear algo. Una vez, habló con un comerciante llamado Giuliano, que vivía frustrado. Trabajaba de domingo a domingo, pero nada prosperaba. Cuando Carlo visitó su casa, lo vio de inmediato. Una pila de zapatos desordenados, amontonados en la entrada. Había tantos que apenas se podía abrir la puerta. Carlo no señaló con el dedo, solo sugirió: ¿qué tal si pruebas por 40 días dejar tus zapatos en un armario con orden y propósito? Cada par junto, cada punta orientada hacia adentro. Y cada noche ofreces ese gesto a Dios diciendo: Señor, que mi casa sea tierra santa. El hombre se rió al principio, le pareció una tontería, pero decidió intentarlo. No tenía nada que perder. En el día 23 recibió una propuesta de sociedad inesperada. En el día 39 cerró el mayor contrato de su vida. En el día 41 lloraba en el altar de la parroquia, en gratitud. Carlo decía: la gracia no se impone, ella espera una rendija. A veces esa rendija es un gesto pequeño hecho con gran fe. Y entonces vamos a descubrir cuál es el siguiente lugar que Carlo recomendaba evitar, pero antes parece que aún no le diste me gusta a este video. Eso ayuda muchísimo a que YouTube muestre este contenido a más personas que también necesitan desbloquear la prosperidad dentro de casa. Así que no te olvides de darle like, ¿de acuerdo? Ahora sí, continuemos. Carlo Acutis no era solo un adolescente lleno de fe. Era alguien que veía belleza donde nadie más la veía. Veía el dedo de Dios en cosas que los demás ignoraban, y una de sus grandes percepciones era esta: Dios es orden. Repetía: la abundancia divina es ordenada, no caótica. Para Carlo, el caos no era solo el desorden de un cuarto o de una sala. Era también la forma en que nos acostumbramos a vivir, en la desorganización interior, en la prisa, en el ruido, en la acumulación de cosas y de preocupaciones. Y por eso, él defendía con total convicción que la forma en que guardas tus zapatos puede decir mucho sobre lo que crees que mereces. Sí, parece una exageración, pero piensa conmigo. Cuando dejas los zapatos tirados, separados, mezclados, ¿qué comunica eso? Descuido, desvalorización, prisa. Ahora, cuando acomodas los pares con calma, uno al lado del otro, alineados, ¿qué transmite eso? Atención, amor, dignidad. Carlo decía que la forma en que tratamos lo que tenemos determina lo que aún recibiremos. Y no era solo una teoría bonita, él lo vivía. En su propia casa hacía cuestión de mantener las cosas simples, pero organizadas. No por vanidad, sino por fe. Cuando alguien le preguntaba el motivo, respondía: si Dios va a pasar por aquí, quiero que se sienta bienvenido. Porque Carlos sabía, el Espíritu Santo no habita en el tumulto, Él reposa en la paz. Y la paz tiene mucho que ver con orden, con estructura, con claridad. Incluso en la forma en que se guardan los zapatos de la familia, él llegó a decir, en una ocasión, que los zapatos apilados de cualquier manera cerca de la puerta emiten lo que llamaba una señal de desvalorización espiritual. Es como si la casa dijera: no soy capaz de administrar aquello que pido. Por otro lado, cuando organizas con esmero, estás declarando al cielo: estoy listo, sé cuidar, sé valorar, puedo recibir más. Y lo más curioso, cuando las personas cambiaban ese único gesto, otras áreas de la vida comenzaban a reorganizarse. Los matrimonios se calmaban, los hijos se volvían más centrados, las deudas se resolvían con ideas inesperadas. Era como si se abriera una puerta invisible, porque, como decía Carlo, la gracia necesita espacio para entrar, y a veces ese espacio se crea con un gesto de amor escondido en una esquina del pasillo. A Carlo Acutis le gustaban los desafíos, pero no de esos que la Internet vive creando para volverse viral. Para él, el verdadero desafío era aquel que llevaba al alma a crecer, a purificarse, a acercarse a Dios. Por eso, Carlo proponía algo muy simple pero poderoso. Prueba guardar tus zapatos con amor, orden y fe durante 40 días. Sí, 40 días. Ese número aparece muchas veces en la Biblia. Fueron 40 días de lluvia en el diluvio de Noé, 40 años que el pueblo hebreo pasó en el desierto, 40 días que Jesús ayunó antes de iniciar su misión
decisión pública. Carlos sabía que 40 días representan un ciclo espiritual completo, un tiempo suficiente para que el gesto se vuelva hábito, para que el cuerpo aprenda, para que el alma se alinee. ¿Y el gesto? Guarda tus zapatos todos los días, durante 40 días, siempre de la misma manera. Elige un lugar fijo, preferentemente un armario cerrado. Sí, mantén los pares juntos. 3. Gira las puntas de los zapatos hacia la pared, nunca hacia la puerta. Al guardarlos, di en silencio: Señor, que mis pasos lleven tu presencia al interior de mi casa. No parece mucho, pero Carlo decía que es en lo pequeño donde Dios nos observa. Si eres fiel en lo poco, te confiaré lo mucho, decía Jesús. Y Carlo lo tomaba al pie de la letra. Personas que aceptaron este desafío comenzaron a notar cambios. Menos discusiones en casa, mejora en la calidad del sueño, nuevas ideas que surgían, oportunidades inesperadas que aparecían, no porque los zapatos fueran mágicos, sino porque el gesto se hacía con fe, constancia y reverencia. Porque allí, en ese acto simple y repetido, Dios encontraba un alma dispuesta a ser moldeada. Carlos solía decir: no esperes que el cielo caiga del cielo, comienza a plantar el cielo donde pisas. Y plantar el cielo puede comenzar con algo tan humilde como acomodar los zapatos con amor durante 40 días. Hemos llegado al final de este camino, y ahora todo se resume en una pregunta muy simple. ¿Vas a seguir viviendo como siempre has vivido, o vas a abrir espacio para un cambio de verdad? Carlo Acutis creía que las grandes transformaciones no comienzan con un milagro del cielo, sino con una decisión en la tierra. No sirve de nada saberlo todo, escucharlo todo, entenderlo todo, y no cambiar nada. Él decía que la fe sin acción es como un código sin comando, no ejecuta nada, y por eso cada enseñanza que compartía venía acompañada de una invitación. Vive esto, pruébalo, hazlo real. Entonces, ahora la invitación está frente a ti. Puedes salir de este video y seguir con la vida de siempre. Zapatos tirados, vida apresurada, casa cargada, alma cansada, pidiendo bendiciones pero creando bloqueos, rezando con la boca pero distraído con el corazón. O puedes dar un paso, solo uno, simple, pero lleno de fe. Durante 40 días, guarda tus zapatos con reverencia. Elige un lugar específico, un armario, un rincón, un espacio que diga: aquí reina el orden. Mantén los pares juntos, las puntas orientadas hacia adentro, y al hacerlo cada día repite en silencio: Señor, que mis pasos lleven tu presencia al interior de mi casa. No es magia, no es superstición, es fe que se transforma en gesto, es gesto que se transforma en hábito, es hábito que se transforma en atmósfera, es atmósfera que se transforma en hogar. Carlo decía: estoy feliz de morir porque viví mi vida sin desperdiciar ni un minuto en cosas que no agradan a Dios. Y tal vez lo que te impide vivir algo nuevo no sea el mundo allá, afuera, sino el desorden que comienza dentro de tu casa, en los rincones olvidados, en los objetos tirados, en los gestos repetidos sin amor. Hoy, el cielo te está dando un recordatorio a través de la voz de un joven santo. Todo puede cambiar, pero tú necesitas comenzar. Y si has llegado hasta aquí, tal vez Dios no te trajo por casualidad. Entonces escribe en los comentarios si quieres marcar este momento con una decisión pública. Acepto el desafío de Carlo. Y si puedes, comparte este video con alguien que también necesita dar ese primer paso. Porque, como Carlo nos enseñó, la santidad no es un lujo, es un llamado que comienza ahora con lo que tienes.